Hola, Sid Rod aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada no tiene solo un ángel sanador, ella tiene 7 ángeles sanadores que viajan con ella a donde quiera que va y le dicen que orar. Incluso sanaciones ocurren, como en una reunión donde había 100 personas que instantáneamente sanaron de artritis. ¿Quieres que ore por ti? Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Está Dios listo para enviar un tsunami de sanidad al planeta Tierra ahora? Sid Road ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Si alguien tiene un ángel sanador que va con ellos a donde vayan, creo que es fabuloso. Pero mi invitada tiene 7 ángeles sanadores. Dime sobre cómo operan contigo estos ángeles sanadores. Estaba ministrando en una conferencia de sanidad en Ocala, Florida. Y en un descanso, entre las pláticas, uno de los pastores se me acercó y él dijo: Becky, ¿sabes que tienes un ángel que te sigue a donde vas? Y dije: sí, lo sé, porque las personas lo ven. Y él dijo: en realidad tienes 7. Y él dijo: los 6 siguen al primero. Él dijo: ¿tú sabes qué hace el ángel? Y dije: dime, ¿qué hace mi ángel? Y él dijo: bueno, él tiene un pequeño libro, y él lee de ese libro en tu oído. Y luego termina de decir lo que él lee de su libro. Entonces repites lo que él dice. Y dijo: ¿sabes qué hace cuando tú paras? Dije: dime qué hace cuando paro. Y él dijo: él busca en su libro. Y cuando encuentra otra cosa que quiere que digas, lo lee en voz alta para ti. Y luego repites lo que él dice. Y si eso para mí es muy profético, y pienso que es como las profecías trabajan, porque lo que hacemos cuando ministramos en lo profético es que rendimos nuestra voz a él y decimos lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Bueno, por curiosidad, ¿tú a veces oyes su voz y dices lo que oyes? ¿O solo lo dices porque sale de ti? ¿Cómo funciona eso? Funciona de ambas maneras. Usualmente yo solo rendí mi voz hace muchos años al Espíritu Santo. Y yo solo abro mi boca y él comienza a hablar. Pero a veces literalmente lo oigo hablarme al oído. Él me llama por mi nombre y lo escucho. Incluso siento su aliento en mi oído y él me habla. Y así solo repito lo que él dice. Así que permíteme retroceder a esa reunión que tuviste con 100 personas con artritis. Dime qué ocurrió. Yo ministraba sobre la sangre redentora de Jesús y creo que esto fue en Pensilvania. Y era el tiempo de hacer el llamado al altar para sanidad. Y escuché el Espíritu de Dios decirme: llama a las personas con artritis, diles que pasen al frente. Y entonces eso hice. Dije: si están luchando contra la artritis, quiero que vengan al frente y ministraremos para ustedes primero. Y en serio, cerca de 100 personas se pararon y fueron de inmediato al altar. Y eran muchos de ellos. Los hice tomarse de las manos en grupos y compartí el poder sanador del Espíritu Santo con ellos de esa manera. Y dije: en el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de la artritis e imparto el poder sanador del Espíritu Santo a sus articulaciones. Y le ordeno al dolor y la inflamación que se vayan. Y les dije: pongan su fe en acción y hagan algo que no podían hacer. Y comenzaron a mover partes de su cuerpo y cada uno de ellos fue sanando instantáneamente. Dime sobre escúcheme esto. Un tumor cerebral disuelto. Es un testimonio asombroso.
conozco a una mujer en Europa y ella me escribió y dijo, Becky, no me sentía bien y tuve que ir al doctor porque comenzó a desmayarse. Y así entonces fue al doctor y le hicieron algunas pruebas y encontraron que tenía un tumor cerebral. Y ellos dijeron que debían operarla muy pronto. Y entonces fue a casa y me escribió de inmediato diciendo, Becky, por favor, ora conmigo. Y contesté, bien, voy a orar contigo y uniré mi fe contigo. Pero quiero que tú comiences a profetizar esto sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Y dije, en el nombre de Jesús, renuncio a este espíritu de muerte. En el nombre de Jesús, renuncio a este tumor y lo maldigo desde sus raíces y su semilla. En el nombre de Jesús, yo le ordeno que se marchite y sea eliminado de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Y le dije, sigue diciéndolo una y otra vez. Cuantas veces venga a ti, tú sigue diciéndolo, sigue profetizando eso sobre tu cuerpo. Ella tuvo que ir al doctor el siguiente día por otro examen. Pero ellos discúlpame, esa es una clave. ¿Dices que hablas a tu propio cuerpo? Sí, Explica porque eso. de acuerdo a la palabra de Dios, en Proverbios 18:21, tenemos el poder de la vida y la muerte en cada palabra que decimos. Hay ciertos tiempos cuando debes expresar vida a algo y otras veces cuando se trata de Satanás y sus obras malas, como enfermedad y dolencias, debemos expresar muerte a ciertas cosas como tumores. Debemos hablar en voz alta. Porque no es lo que piensas lo que va a suceder, es lo que tú declaras en voz alta. Así que permíteme volver a la persona que tenía el tumor. Sí, y entonces ella fue al doctor al día siguiente. Y todo el día anterior ella estuvo citando esto, profetizando esto sobre su cuerpo. Y ella llegó con los doctores e hicieron unos exámenes. Y había varios doctores ahí porque la iban a operar en unos días. Y estaban confundidos sobre lo que veían en los exámenes y comenzaron a discutir entre ellos porque nunca vieron algo así. Durante toda la noche, ese tumor cerebral en realidad se convirtió en líquido y no tenían que operar y no sabían qué hacer, así que le dieron un antibiótico y la enviaron a casa. ¿Cómo un doctor explica que un tumor se disolvió? No lo sé, solo sé que hubo una pelea grande entre ellos y ellos la llamaron al siguiente día y dijeron, queremos asegurarnos y así que vendrá y le haremos otro examen. Pero este examen mostró que no estaba. Cada vez que hacían otro examen solo confirmaba el testimonio de su sanidad sobrenatural más poderoso. Tú dices que la cosa más poderosa es declarar la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios tan poderosa? Porque es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y es más poderosa que los 5 sentidos, el razonamiento humano. Es más poderoso que los sentimientos. Y más poderoso que cualquier circunstancia. Así que cuando declaramos la palabra de Dios a una situación, declaramos su vida. Y transforma la situación en un milagro. Muy bien. Cuando volvamos, hay muchos que nos miran, o en la audiencia en el estudio, que han recibido muy malos reportes de los doctores. Yo quiero averiguar la primera cosa que nos recomiendas hacer. Y, en otras palabras, te revisaron y bueno, el doctor lo dijo, debe ser verdad. Tal vez hay una verdad más alta. Volveremos. Amén. Hola, Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Muy bien, entonces vas al doctor y él te dice algo que no querías oír. Literal, es una sentencia de muerte. Becky Dvorak, ¿qué aconsejas a esta persona? Bueno, yo les digo que no le des al enemigo la última palabra en tu vida.
debes tomar la autoridad sobre el reporte negativo. No significa que debas ser rudo con un doctor, porque enfrentémoslo. Tú vas con él por su consejo, con él o con ella por su consejo. Pero si alguien, y si te dicen que no hay esperanza y que morirás, tú tienes derecho en esta tierra, y pienso que tienes la responsabilidad en la esfera sobrenatural de usar la autoridad en Jesús y decir no. Yo no voy a morir en el nombre de Jesús. De acuerdo, dame un ejemplo de la vida real. El niño con 2 semanas de vida. Él tenía 2 enfermedades. Él tenía SIDA y tenía tuberculosis. Sí, recibimos a un niño. Debía tener unos 10 u 11 años en ese tiempo en el hogar infantil en Guatemala. Y ellos dirigen un hogar infantil en Guatemala. Adelante. sí, y este niño vino a nosotros. Él tenía el conteo del VIH en su sangre. Era de 2.5 más veces que el nivel que consideran SIDA, la última etapa. Eso es tremendo. Está a punto de morir. Así es. Y una de las enfermedades oportunistas que ataca a alguien en esa situación es la tuberculosis. Y había tuberculosis en sus pulmones porque tosía sangre, así que era muy contagioso. Así que lo recibimos, y recuerdo que esa tarde, porque él llegó ya casi de noche, y esa tarde recuerdo que lo abrazaba. Discúlpame, ¿tenías la opción de no recibirlo? Sí. ¿Y no te preocupaba? No. Eres fuerte. Está bien, continúa. Entonces, recuerdo sostenerlo en mis brazos y oraba en el Espíritu Santo, Shamak Shindara. Oré en lenguas y oraba, renuncio a ese espíritu de muerte en él y ese VIH, SIDA y la tuberculosis y todo lo que le sucedía en su cuerpo. Y le decía a este pequeño, quien tenía miedo, él no sabía dónde iba, se le dijo que estaba muriendo. Y ahora está con nosotros y él no sabe quiénes somos. Y yo le decía, está bien, tú vas a estar bien. Jesús te ama, tú vas a estar bien, no temas. A la mañana siguiente lo tuvimos que llevar al hospital y comencé a testificar al doctor y a las enfermeras en el cuarto, debido a que querían saber quién era yo y cuál era mi relación con este chico. Así que les expliqué y yo decía, creo en la sanidad y veo milagros pasar a las personas por todo el mundo. Y en este niño no será nada diferente. Y no temo a esto, él no morirá, él será sanado. Y decían, ¿sí? ¿En serio? ¿Estás segura? Y el doctor comenzó. Era obvio que no era creyente y no le agradaba la palabra de fe que yo hablaba. Entonces, tuve que salir del cuarto mientras le hacían las pruebas. Cuando el doctor salió, ya comenzaba a probar mi fe. Y él salió del cuarto y sostenía una botella, una probeta de pruebas, y la veía y dijo, tuberculosis. Esta es la tuberculosis clásica. Y el líquido que sacaron de sus pulmones estaba salpicada con esos puntos negros por todas partes. Y dije, en el nombre de Jesús, él no la tiene. Él se molestó conmigo y dijo, tuberculosis clásica. Yo le contesté, en el nombre de Jesús, él no la tiene. Y el doctor dejó el cuarto. Luego me gritó muy fuerte, tuberculosis. Y yo dije, no, él no la tiene en el nombre de Jesús. Y unos días después recibimos unos resultados. Ahora, este doctor no nos llamó, hizo que alguien nos llamara. Y no había tuberculosis en su cuerpo. Y tampoco pudieron encontrar el VIH en su cuerpo, y eso fue algo milagroso. ¿Qué sucede si tienes un niño que es diagnosticado como autista? Becky dice que ella tuvo a un niño diagnosticado como autista, pero ella se rehusó a calificarlo así. Dime sobre eso. Tienes razón. Uno de nuestros hijos adoptivos, Andrés, vino a nosotros cuando tenía 6 semanas y media y él tenía muchos problemas. E íbamos a descubrir que uno de los problemas era el autismo.
Bueno, él tenía los síntomas clásicos. No podía verte a los ojos, giraba en círculos, todo en su vida debía girar. Era clásico cuando él hacía berrinches durante 4 o 5 horas y yo terminaba en llanto. Era tan difícil esa situación y mi corazón iba con él porque yo no podía calmarlo en lo natural. Y recuerdo que Andrés tuvo otro de esos berrinches que duraban horas y horas y yo solo debía seguir con mis asuntos diarios lo mejor que podía hacerlo. Recuerdo que cambiaba a uno de los bebés y oí la voz del Espíritu de Dios decirme: toma tu autoridad sobre ese espíritu de autismo ahora. Y cuando lo oí, paré lo que hacía y dije: ¿eso es? Y me dirigí a él, volteé hacia él y apunté a donde estaba. Y dije: en el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de autismo en ti ahora y le ordeno a que salga de ti ahora, en el nombre de Jesús. Los berrinches pararon, Sid, y él nunca jamás tuvo otro episodio autístico, nunca jamás. Pienso que es maravilloso cuando tú enseñas y las personas hacen lo que les dices que hagan. Por ejemplo, dime sobre el amigo de un amigo con cáncer en etapa 4. Sí, esto es asombroso. A veces las personas piensan que solo alguien como yo en un ministerio de sanidad puede hacer esto. Pero no, esto no es verdad. Dios quiere que todo su pueblo ministre sanidad a donde vayamos. Y es parte de la gran comisión. Si crees, impondrás manos sobre los enfermos y ellos sanarán. De todas formas, yo enseñaba a una joven. Ella es de Virginia. Y ella leyó mis libros y escuchaba mis cintas y vino a los seminarios de sanidad y todo eso. Y ella me escribió diciendo: Becky, el amigo de un amigo me acaba de escribir. Le dijeron que tiene cáncer etapa 4 en los pulmones y no hay esperanza y está por morir. ¿Qué hago? Y yo le respondí y dije: esto es lo que harás y lo que siempre digo a las personas que hagan. Número 1, con las palabras proféticas de tu boca tomas y renuncias a ese espíritu de muerte. Renuncias al espíritu detrás del cáncer y maldices a esos tumores cancerosos en el nombre de Jesús y les mandas a que salgan de su cuerpo. Y tú declara que Él sana completamente por la sangre redentora de Jesús. Y esta joven hizo eso, pues la siguiente semana que el hombre fue al doctor, el cáncer desapareció. Ahora, cuando volvamos, Becky compartirá con nosotros la más grande revelación que ella recibió sobre cómo puedes tener milagros. Y voy a decirlo, muchos nunca han escuchado esto antes, y voy a pedirle que ore por ti si quieres. Volveremos. Amén. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Tuviste una revelación poderosa del poste de los azotes. ¿Fue una visión? ¿Fue esto? ¿Cómo lo recibiste? Estaba ministrando la palabra de Dios concerniente a la sangre redentora de Jesús y enseñaba el tema del poste de los azotes de Isaías 53, 4 al 5. Y al ministrar esto a las personas, enseñando a las personas, tuve una visión y escuché a Dios comenzar a hablarme. Y Él me preguntaba: ¿alguna vez leíste que Jesús se enfermó? ¿Tú has leído que Jesús se enfermó, sí? No. Y Él dijo: es porque Jesús fue un hombre de fe excepcional en la tierra. Él operó en fe siempre que la enfermedad o malestar intentaba apoderarse de Él. Él no permitió que entrara en su cuerpo, pues Él sabía que tenía el poder de la vida y la muerte en sus palabras. Así que cuando comenzaron a azotarlo, lo que yo vi, Dios me hablaba y me dijo que la enfermedad no pudo entrar en su cuerpo porque Él era un hombre de una fe excepcional. Por lo que esos primeros azotes fueron para destrozar su carne humana.
Así que las enfermedades y dolencias realmente comenzaron a entrar en su cuerpo. De hecho, Dios me dijo que Jesús fue marinado con nuestras enfermedades y nuestras dolencias, pero la única forma en que eso pudo pasar y donde pasó porque Él tenía un permiso verbal con sus palabras en el jardín de Getsemaní. Cuando Él dijo, no sea como yo quiero, sino tu voluntad sea hecha, fueron nuestras enfermedades y dolencias que entraban en su cuerpo. Así pudimos ser salvados y libres de eso. De modo que no tenemos que tener enfermedades y dolencias. Y ese fue el punto donde recibimos el poder de la vida y la muerte en nuestras palabras sobre las enfermedades para decir, no en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Justo ahora, di una oración por la sanidad de quienes nos ven. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de la muerte en sus cuerpos e imparto el espíritu de vida para que entre en el nombre de Jesús. Para ese hombre que lidia con cáncer de páncreas, en el nombre de Jesús renuncio al cáncer y le ordeno que salga del páncreas en el nombre de Jesús. Y tu páncreas se regenera y funciona completamente bien en el nombre de Jesús. Y hay una mujer y ella contempla el suicidio porque su esposo le fue infiel. Y yo declaro en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice, elige la vida, siempre elige la vida. Renuncio a ese espíritu de suicidio que está sobre ti ahora en el nombre de Jesús. E imparto a los ángeles ministradores del Espíritu Santo a tu misma presencia en el nombre de Jesús. Amén.